Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un tema que mezcla dos de las figuras más carismáticas de la televisión turca y que, al parecer, ha protagonizado una situación digna de una telenovela en la vida real. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de un supuesto episodio que ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a desgranar la historia del beso de Demet que hizo olvidar a Can Yaman Amor Borracho. Sé que el título les ha parecido intrigante, ¿verdad? Y créanme, la historia detrás de esto es aún más fascinante. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones, análisis y las historias más jugosas del mundo del entretenimiento. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. La premisa es simple, pero la interpretación y las consecuencias son mucho más complejas. Se rumorea y los rumores en el mundo de las celebridades son como el viento, que una noche, en medio de una celebración, Can Yaman tuvo un encuentro cercano, un encuentro que, según se cuenta, fue bastante efusivo con la guapísima Demet Özdemir. Y lo más jugoso de todo es la idea de que este beso, este momento de conexión, habría eclipsado por completo un supuesto estado de embriaguez en el que se encontraba Can. ¿Cómo es posible que un simple beso tenga tanto poder? ¿Qué hay detrás de esta historia que ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y contextualizar. Can Yaman, como muchos sabrán, es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional. Su carisma, su físico y su talento lo han convertido en una estrella global. Por otro lado, Demet Özdemir, también una actriz turca de renombre, ha sido protagonista de muchas series exitosas y es conocida por su belleza y su talento. Ambos, por separado, ya son imanes de atención. Cuando sus caminos se cruzan, especialmente en un contexto tan cargado de especulaciones como es la vida privada de las celebridades, la chispa está garantizada. Ahora centrémonos en la frase clave, amor borracho. ¿Qué significa esto exactamente en este contexto? Se dice que Can Yaman durante esa noche en particular, estaba disfrutando de la fiesta, quizás con unas copas de más. La información, como suele ocurrir en estos casos, proviene de fuentes no oficiales, de testigos anónimos, de comentarios en redes sociales que alimentan la imaginación colectiva. La idea es que en un estado de aparente desinhibición, quizás impulsado por el alcohol, Can se acercó a Demet. Y aquí es donde entra la magia, o la confusión, o lo que sea que haya sucedido. El beso. Se especula que el beso con Demet Özdemir fue tan intenso, tan significativo, que de alguna manera borró o disipó cualquier efecto del alcohol que pudiera haber estado sintiendo. La frase olvidar amor borracho sugiere que este beso no fue solo un gesto impulsivo, sino algo que lo sacó de su estado y lo trajo de vuelta a la realidad, o quizás a una realidad diferente, una dominada por la conexión con Demet. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Es importante ser cautelosos con este tipo de información. En el mundo de la fama, los rumores a menudo se exageran, se distorsionan o se crean de la nada para generar contenido. Sin embargo, también es cierto que donde hay humo, a veces hay fuego. Y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, especialmente para aquellos que siguieron su trabajo juntos en la serie Erkencikus. La pareja de pantalla, conocida como Canem, tenía una conexión tan fuerte que muchos fanáticos suspiraban por verlos juntos también en la vida real. Entonces, este beso fue un reencuentro romántico, un momento de copas de más que se salió de control, o simplemente un rumor magnificado por la fantasía de los fans. La verdad es que la historia, tal como se cuenta, tiene varios matices. Por un lado, la idea de que el alcohol pueda desinhibir a una persona y llevarla a actuar de maneras que normalmente no lo haría es bastante común. Si Can estaba un poco ebrio, es plausible que se sintiera más audaz a la hora de expresar sus sentimientos, si es que los tenía en ese momento. Por otro lado, el hecho de que se mencione específicamente el olvido del estado de ebriedad por el beso es lo que añade el toque intrigante. Sugiere que la conexión con Demet fue tan poderosa que tuvo un efecto casi mágico, anulando los efectos del alcohol. Esto podría interpretarse de varias maneras. Tal vez el beso fue tan apasionado que lo despertó por completo. O quizás, y esta es una interpretación más romántica, el beso fue un momento de PR.
Profunda conexión emocional que eclipsó cualquier otra sensación. Podríamos pensar en esto desde una perspectiva psicológica. El contacto físico, especialmente un beso, puede liberar oxitocina, conocida como la hormona del amor y del apego. Esta hormona puede generar sensaciones de bienestar y conexión, y es posible que en un estado de relajación inducida por el alcohol, estas sensaciones se amplifiquen. Además, la atención de una persona que te atrae puede ser un potente despertador. Si Can Yaman sentía algo por Demet, un beso de ella, incluso en un estado de embriaguez, podría haberlo traído de vuelta a la realidad de una forma muy vívida. Es como si el beso hubiera sido un ancla, un punto de referencia que lo sacó del estado de confusión o euforia del alcohol, y lo conectó con la realidad presente y la persona frente a él. Ahora bien, es crucial recordar que todo esto se basa en rumores y especulaciones. No tenemos confirmación oficial de que este evento haya ocurrido exactamente como se describe. Sin embargo, la fuerza de estas historias a menudo reside en su posibilidad. Vivimos en una era donde los detalles de la vida de las celebridades son escrutados hasta el último detalle, y cualquier indicio de romance, drama o escándalo se convierte en el pan de cada día para los medios y los fans. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci fue tan convincente que para muchos fanáticos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. La química en pantalla era palpable y cada interacción, cada mirada, cada escena compartida alimentaba la esperanza de que esa magia trascendiera el set de grabación. Por eso, cuando surgen rumores de este tipo, son acogidos con entusiasmo y con una dosis de deseo de que sean ciertos. Podríamos imaginar la escena: una fiesta animada, música, risas, Can Yaman disfrutando de la noche. Quizás un par de copas de más, lo que lo hace sentir más relajado, más audaz. Y en medio de todo eso, aparece Demet. Una mirada, una sonrisa, y de repente un beso. Un beso que, según la leyenda urbana, fue tan intenso que hizo que Can olvidara por completo que estaba bajo los efectos del alcohol. Es una imagen digna de una película, ¿no creen? La frase olvidar amor borracho podría interpretarse también en un sentido más figurado. Quizás no se trata de que el alcohol desapareciera mágicamente, sino de que el beso con Demet fue un momento de claridad, un momento en el que sus verdaderos sentimientos, o al menos una fuerte atracción, se hicieron evidentes, eclipsando cualquier distracción o confusión causada por la bebida. Es como si el beso hubiera sido un catalizador que le permitió ver lo que realmente le importaba en ese instante. En el fondo, estas historias nos atraen porque nos recuerdan la naturaleza humana. Nos hablan de impulsos, de conexiones inesperadas, de la intensidad de las emociones. Y cuando involucran a personas que admiramos, la fascinación se multiplica. Can Yaman y Demet Özdemir son dos figuras públicas que generan mucho interés, y cualquier detalle sobre sus vidas privadas, especialmente uno tan jugoso como este, se convierte en material de conversación obligatoria. Consideremos las implicaciones de esta historia. Si fuera cierta, ¿qué nos dice sobre Can Yaman? Nos presentaría a un hombre apasionado, capaz de ser cautivado de forma instantánea y poderosa. Si estaba ebrio y un beso lo sacó de ese estado, habla de una profunda conexión, de una atracción que trascendió las barreras de la desinhibición inducida por el alcohol. Y si pensamos en Demet Özdemir, nos la presentaría como una figura magnética, capaz de tener un impacto tan significativo en alguien, incluso en un momento de aparente distracción. Es un testimonio de su carisma y quizás de la química real que podría existir entre ellos, más allá de lo que se ve en pantalla. Sin embargo, siempre debemos mantener un sano escepticismo. En el mundo de las redes sociales y los tabloides, la verdad a menudo se mezcla con la fantasía. Los fans pueden proyectar sus deseos en sus celebridades favoritas, y los medios buscan historias que generen clics y compartidos. Es posible que esta anécdota sea una invención, una exageración, o una pequeña anécdota magnificada hasta proporciones épicas. Lo que sí es innegable es el poder de estas historias para capturar nuestra imaginación. Nos invitan a especular, a imaginar, a soñar con romances y pasiones. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la base de esa imaginación está sólidamente construida sobre su exitosa colaboración en Erkenci. Para concluir este análisis, la frase "el beso de Demet hizo olvidar a Can Yaman amor borracho" es, en esencia, un título intrigante para una historia que juega con la dualidad entre el estado de embriaguez y la intensidad de una conexión emocional. Ya sea que haya ocurrido exactamente así o sea una construcción de la fantasía popular, la historia resuena porque toca fibras sensibles, la posibilidad del amor inesperado, el poder
R de la atracción y la naturaleza a veces impredecible de las emociones humanas. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos explorado los recovecos de este fascinante rumor, analizando las posibles interpretaciones y el impacto que tiene en el imaginario colectivo. Es un recordatorio de que incluso en la vida de las celebridades hay espacio para la magia, la pasión y sí, quizás para algunos besos que hacen olvidar hasta lo olvidado. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto investigando y compartiendo estas historias con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que este beso realmente tuvo un impacto tan profundo? ¿Qué opinan de los rumores que rodean a las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son súper valiosas para mí. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.